Singularidad original. Singularidad. Fuyuki 2004. La ciudad hueca de todos los males del mundo. Fuyuki. La sombra acecha hacia adelante. Lentamente, como limo viviente, se esconde bajo las sombras del hombre. Merodeando por las calles, los bosques, el mundo de noche y de día. Vive. Ha pensado. Sabe lo que está haciendo. Y lo disfruta. La sombra entra en el viejo parque. El epicentro donde se había producido el incendio de Fuyuki. Tanta gente inocente aquí. Hay niños que están jugando entre ellos en este parque maldito. Hay padres hablando entre ellos mientras los ven jugar. No importa cuán maldito y aterrador sea o haya sido este lugar. Parece que la gente ha superado la tragedia y ha tratado de mejorar con la situación. Luego, un niño corre hacia su padre y le pide que se una a ellos. El padre se ríe mientras arrastra su mano hacia los otros niños con una mano detrás de su espalda. La madre y otro par de padres se ríen cuando se vio obligado a jugar con ellos. Las cometas volaban alrededor. Las muñecas estaban haciendo amigos. La gente estaba junta. Eso es todo al respecto. Se supone que este es un momento de alegría. Un cuadro feliz de imaginar y ver. Pero al día siguiente, todos terminarían desaparecidos. En un instante, fueron desplazados por el rayo. Shirou Emiya, el maestro de Chaldea junto con Mash Kirieli, el servant de la clase Shielder. Los otros dos que vinieron fueron Arctoria Pendragon y Emiya. El resto sería convocado más tarde una vez que se conecten con Leiline. Fueron convocados dentro del bosque Innsbern. Shirou podía decirlo. Ha estado aquí tantas veces que sintió que cada árbol le resultaba familiar. También estaba oscuro afuera, por lo que posiblemente podría ser tarde en la noche o temprano en la mañana. Tomaré la punta y exploraré por delante. Archer dice mientras se pone su atuendo habitual. Su capa roja ondea al viento y se peina hacia atrás su cabello blanco. Archer no debería ser reconocido como Shirou Emiya en este momento. Sin embargo, eso puede cambiar dependiendo de la situación en la que se encuentren. Shirou asiente y observa a Archer despegar. Pasos. Parece que tú y Archer se han acercado. Saber Alter. Después de ser convocada, cambió su armadura negra por un hermoso vestido gótico negro. Ya no esconde su espada envuelta en viento invisible y simplemente usa su poder al máximo. Su dragón corre aumenta aún más su fuerza. Ya no retenido por el pobre Prana, ya no se puso del lado de Shirou, esta iba a ser ella en su mejor momento. La única diferencia era que el aura dorada que la rodeaba antes fue reemplazada por una de oscuridad. Uno de sombra y otro de corrupción. Era un aura más intimidante que cuando estaba antes de que la sombra se la tragara por completo. Shirou todavía se sentía incómodo a su alrededor. No era porque ella fuera tan diferente, sino por otra razón. ¿Qué iba a decir? Para hacer incluso. Esta fue una mujer que le salvó la vida innumerables veces. Cuando fue convocada por primera vez, se quedó asombrado cuando la vio. Cuando la sombra apareció por primera vez, Saber fue quien lo trajo a casa. Cuando su primera batalla como maestro ocurrió contra Shinji Matou, ella era su tutora. Pero él la mató. Él la arrojó a un lado por Sakura Matou. Incluso estaba dispuesto a olvidarse de ella. Puede que la sombra la haya cambiado, pero incluso entonces, él nunca quiso que esto sucediera. Recuerda el dolor en su corazón cuando bajó la daga. Él recuerda su mirada vacía cuando se da cuenta de quién estaba a punto de matarla. Él recuerda su figura, su espada siendo arrastrada hacia la sombra. Pero al igual que Mash, él se lo debe. Ella eligió proteger a Sakura Matou de una manera diferente. Ella eligió simplemente seguir sus órdenes, equivocadas como estaban. Pero todavía se sentía como una traición. No, más bien fue una verdadera traición y no tenía idea de cómo reaccionar ante eso. Aparta la mirada de ella. No realmente. Nos aguantamos el uno al otro. Eso es todo. Ella lo mira con su habitual mirada fría. Extraño, ¿no? Ser alterada cambió mucho su personalidad y aún así se sentía igual y adecuada. Jeanne Dark era amable, gentil, pero sobre todo cariñosa. Cuando fue quemada en la hoguera, todavía tenía ese amor por su gente. Todavía conservaba ese amor que tenía por su dios. Fue lo que la convirtió en el catalizador perfecto e ideal para la clase gobernante. Como Alter, aunque dice ser un sueño efímero, está llena de odio, ira, venganza. Pero en el momento en que miras más allá de toda esa ira, ella esconde el amor que siente por los demás, especialmente por quien la convocó. Se pone esa máscara de odio para ocultar sus propias inseguridades.
Aunque nunca lo admitiría. Preferiría quemarte a que lo admitieras. Para Artoria, fue así de genial. Incluso antes de ser alterada, mantuvo la calma en la batalla. Su mirada estaba llena de determinación, su espada nunca tuvo la intención de vacilar. Como rey de los caballeros, como tirano de Gran Bretaña, siempre tendría eso. Ya veo. Ella hace una mueca mientras se aleja. Parece que incluso ella estaba incómoda con la situación. Escuchan un pitido. Shirou se vuelve hacia Mash porque tienen un mensaje del Dr. Romani. Al despertar a través del holograma, aparece el Dr. Romani. Hola. Me alegro de que puedas oírme. Tose en su mano antes de continuar. Bueno, de todos modos. Por lo que parece, ya hemos recogido las lecturas de los Servants enemigos. Sin embargo, es una cantidad inusual basada en tu propia guerra del Grial. Los ojos de Shirou se abren. ¿Cuántos hay? Seré honesto porque incluso yo lo encuentro extraño. No hay más de 4 sirvientes que no sean nuestros en esta guerra del Grial. Normalmente eso significaría que esta singularidad no sería demasiado grande. Eso fue extraño. 3 de ellos ya habían sido derrotados. ¿Qué pasa con Gilgamesh? Nada de esto tiene sentido, de hecho, 3 sirvientes por sí solos podrían ni siquiera hacer que este valor de la fundación de la humanidad tenga el rango X. Incluso Babilonia fue clasificada como A+, y eso fue porque estaba en la era de los dioses. Camelot era una exporongominiad y subversión de un futuro. Si tuviera que adivinar quiénes eran los maestros, serían Tosaka, Sakura e Ilia. El cuarto tendría que ser un representante de la iglesia. Podría ser Kirei nuevamente, pero podría haber desviaciones de la guerra del Grial original. En este punto, no sería capaz de decir quiénes podrían ser los sirvientes. Y por lo que parece, ningún Servant ha fallecido todavía. Añade Romani. Otra mirada desconcertante. Entonces, ¿los otros 3 aún no han sido convocados? Mash le pregunta al doctor. Si tuviera que adivinar, entonces sí. Podría haber una posibilidad de que 4 no hayan sido convocados y solo 2, dejando que uno sea Gilgamesh. Entonces, ¿llegaron temprano, eh? ¿Cómo sería, zumbido? Antes de que Shirou pudiera darse la vuelta, Saber dejó escapar un estallido de energía oscura, erradicando todo lo que estaba detrás de él. Insectos. No, gusanos. Gusanos de cresta. Zouken. Shirou aprieta los dientes mientras traza sus armas. Mash levantó su escudo. Comenzando la batalla, maestro. Con su propia fuerza, balancea su escudo. Libera una poderosa ráfaga de viento que hace que los gusanos se aturdan. Te tengo. Vertiendo aún más energía oscura, Saber balancea su espada para limpiar el mundo de este tipo de inmundicia. Y limpiarlos lo hizo. Se evaporan en el aire más rápido que cualquier otra cosa. Sin embargo, no solo llegaron más, sino que algo más salió del bosque. Mash mira en estado de shock. ¿Qué demonios? Era una sombra con la forma de un Servant. Tomó la forma y la forma de Kuchulain. Pero todo en él estaba, en una sombra. Su lanza hambrienta de color rojo sangre ahora era una lanza ennegrecida y oscura. Su ropa azul, su cabello azul se convirtió en nada más que una sombra. Su rostro, que contenía su sonrisa habitual y su actitud divertida, fue reemplazado por una oscuridad total. Sus pupilas rojas carmesí se habían ido. Sus ojos se habían ido. Eran solo manchas rojas oscuras. Estaba mirando directamente al maestro. ¿Un sirviente de las sombras? Pero las lecturas muestran que en realidad es Kuchulain. ¿Qué diablos está pasando aquí? Exclama el Dr. Romani al verlo. Entonces sus ojos se abren. Espera, las lecturas de Servant acaban de aumentar en 1, ¿qué demonios? No sabían lo que estaba pasando. Solo saben una cosa. Esta fue una mala situación. De repente, el Shadow Lancer saltó. En un abrir y cerrar de ojos estaba en el rango entre él y Shirou. La lanza apuntó hacia él. El corazón de Shirou sería tomado. Esa lanza no fue diseñada para fallar. Tomaría el corazón de sus enemigos en cuestión de segundos. Incluso podría tomar el corazón antes de ser empujado. Esta fue la lanza sedienta de sangre del sabueso del Ulster, es el perro de guerra más poderoso. Pero Shirou no estaba indefenso. Kansou y Bakuya fueron criados para defenderse de la lanza. La lanza fue empujada y desviada por las hojas gemelas. Ni siquiera se emitió un sonido de decepción por parte del Servant de clase Lancer. Ni siquiera una pizca de emoción que solía tener cuando peleaba antes. Ni siquiera el más mínimo indicio de emoción salió de esta sombra.
Saber se apresuró a tomar represalias contra el Servant. Corriendo al lado derecho de Shirou, levanta su brazo izquierdo y vierte prana en él. Su armadura reaparece ante los ojos de todos. A la misma velocidad que le tomó llegar a Shirou, Lancer fue derribado con el puño de Saber levantado hacia un lado. Parece que ella le dio un revés. Sin embargo, mientras rodaba, Saber ya estaba sobre él. Ella levanta su espada y la balancea hacia abajo. Como antes, Lancer era más ágil e incluso más rápido que Saber. Pero a diferencia de antes, Saber era mucho más fuerte. Levantó su lanza a tiempo para defenderse de Artoria, pero la pura fuerza de ese golpe rompió la tierra debajo de ellos. Un cráter se estaba formando justo debajo de sus pies. Maestro. Encárgate de los gusanos. Yo me ocuparé de este perro de aquí. De repente, su espada estalló con aún más energía oscura. Las ondas de poder debilitaron a Lancer. No, más bien fortaleció a Saber incluso más de lo que podía hacer originalmente. Con un movimiento de barrido, agarra la lanza con la mano y la obliga a soltarla de las manos de Kuchulain. Luego balancea su espada verticalmente, enviando una ola de energía hacia el estómago de Kuchulain. La ola empuja hacia adelante, cortando árboles y la vida en el bosque. Con su objetivo principal siendo justo en el medio de todo. Lancer estaba claramente herido en este punto. Entonces, como si el tiempo se ralentizara, Saber aparece una vez más con la espada en la mano. Ella lo lleva hacia arriba, para terminar con el Shadow Servant. ¡Qué débil! Ella pensó para sí misma. Se sentía similar a cómo era en ese entonces cuando pelearon por primera vez. Estaba debilitado sin duda. Pero no importa, fue una victoria para ella. Pero antes de que la espada pudiera alcanzar a su oponente, se detuvo. No por el Lancer sino por la propia Saber. Porque se da cuenta de que algo andaba mal. Debajo de la sombra de Lancer, dos tentáculos estaban unidos a sus piernas. De repente, con gran velocidad, Lancer se hundió en la tierra, siendo devorado por la sombra. No dejó nada atrás. ¿Sakura ya se ha despertado a la sombra tan temprano? Se pregunta Artoria. Mientras tanto, Shirou y Mash tenían dificultades para lidiar con los enjambres. No era solo porque había tantos, sino que la dificultad también se debía al tamaño. El escudo de Mash no ayudó mucho en esta situación y Shirou estaba ocupado tratando de encontrar un noble fantasma que encajara en la situación. Cortando y cortando en cúbitos tantos como pudo, Shirou se estaba retirando mientras Mash hacía todo lo posible para eliminar tantos como podía. Maldita sea, ¿qué diablos es con estas cosas? Él los odia. Los odia absolutamente. Estas cosas lo detuvieron cuando trató de convocar a Saber. Estas cosas eran de lo que estaban hechos Zouken para aferrarse a la locura. Estas eran, si quieres salvar a Sakura Matou, entonces tendrás que deshacer todos esos años de sufrimiento que le has impuesto. Estos se la llevaron. Estos la arruinaron. Estos, la imagen de una espada aparece en su mente. Pero no uno que estuviera acostumbrado a ver. No era un noble fantasma ni era simplemente un arma ordinaria. Podía decir eso. Pero como cada espada tenía una hoja, una forma, esta aún no tenía ninguna, no solo eso, sino que todavía estaba en proceso de forjarse. Estaba siendo martillado mientras aún estaba caliente. Se estaba afilando a medida que se enfriaba. Se metió en la arena para alisar. Esta era una espada que estaba en proceso de fabricación. Sin embargo, se da cuenta de que era casi como si hubiera sido transportado a otro lugar. Mira a su alrededor para ver una simple fragua de herrero. Todo, desde las herramientas en la pared hasta el yunque y la fragua. Ve katanas en la pared y naginatas, tachis, tantos y mucho más. De repente aparece un anciano. Su apariencia es borrosa. Su rostro es invisible, pero su postura muestra lo suficiente. Mira directamente a Shirou. ¿Por qué peleas? Sus ojos se abren cuando vuelve a la realidad. ¿Qué, en la tierra? Piensa para sí mismo. Esta no era la primera vez que aparecían visiones como esta. Recordó ese extraño reality Marble con la alternativa Ilya. Incluso antes de que se apresurara a salvarla, lo vio. Senpai. Vuelve su atención a la realidad una vez más. Este no era el momento para extraños pensamientos ociosos. El enjambre estaba concentrado en él ahora. Sigue el rastro. Una imagen de fuego aparece en su mente. Puede que no sea tan poderoso ya que era de noche, pero esperaba que las llamas del sol fueran suficientes para quemarlos a todos. En sus manos apareció una espada que era la hermana de Excalibur.
Su diseño era más en bloque, más pesado que Excalibur. Pero la fuerza de esta espada no era broma, especialmente durante el día. No necesitaba pronunciar su verdadero nombre. Simplemente golpéalo contra el suelo y envía esa onda expansiva. Roar. Shirou estaba rodeado de llamas. No pretendía perseguirlo, sino quemar a sus enemigos. Esta era la luz del mismo sol. De repente, todo el enjambre cayó muerto. Ardiendo hasta quedar crujientes, cayeron uno por uno, dejando atrás nada más que un pequeño olor a humo. Parecía que actualmente estaban sanos y salvos. Maestro. Mash corre hacia Shirou para asegurarse de que esté a salvo. Saber aparece fuera del bosque para ver la preocupación del servant de clase Shielder. Ella ve a Shirou sonreír suavemente mientras Mash saca un kit para ayudar a atender las heridas de su maestro. Ver esa sonrisa en él ella mira sus propias manos. Shirou, ella lo vio antes de morir, vio la expresión de su rostro. Esa expresión de dolor, esa mirada torturada. Qué irónica es esta situación. Cuando fue convocada por primera vez, se paró sobre él para salvarlo. Mientras yacía en el suelo, ella vio la expresión de asombro en su rostro. No era una mirada de miedo, no una mirada de sorpresa, sino de asombro ante su propio poder. Esa fue la primera noche de la Guerra del Grial, la primera vez que Servant y Master se encontraron en una batalla por un sueño. Ahora aquí están en la final. El niño se para sobre ella con un cuchillo en la mano, el brazo levantado y listo para atacarla. Él había ganado. Sobre su propio inmenso poder, había sido derrotada por el chico que confiaba en su fuerza. Sobre su fuerza infinita, el chico la superó con la ayuda de otra persona. Sin embargo, incluso ella podía verlo en sus ojos. Esta fue una victoria hueca. Ella no se resistió. Ni siquiera se molestó en levantarse mientras se orientaba. En cambio, dejó que el chico la matara. No hubo vacilación. El chico fue rápido. Sus brazos estaban firmes cuando la apuñaló. Hizo su elección. Lentamente se sintió ahogada en las sombras. Parecía que era hora de que ella muriera. Quienquiera que ganara esta batalla ahora estaba garantizado a sus ojos. Shirou ganaría. Ella espera que él se ponga de pie y se vaya. Para que él se olvide de ella mientras se va a salvar a Sakura mientras ella se ahoga en las sombras. Ella estaba acostumbrada. Dolor, muerte. Como heroína, estaba acostumbrada a matar a otros y siempre esperaba que la mataran algún día. Sin embargo, el chico se quedó. Con lágrimas en los ojos, habló. Gracias a ver. Me has salvado muchas veces. Eso era lo que significaba elegir un bando. Sin embargo, aún así, el chico todavía tenía sentimientos persistentes por el sirviente que una vez fue suyo. Dicho esto, se puso de pie y se alejó. Dejándola ser consumida por las sombras. ¿Qué pasa, Saber? El rey de los caballeros de repente se avergüenza de estar cerca de su propio maestro. Una voz en el aire resonó. Ella se da vuelta para ver al héroe de hierro forjado a medida que cobra existencia. Ocúpate de tus propios asuntos, Red Bowman. Deberías haber ayudado al maestro en el momento en que estuvo en peligro. Él suspira. Estaba explorando a Saber. Estaba bastante lejos. Además, ese chico ha demostrado ser mucho más fuerte que tú y le doy crédito. Se ríe de un pensamiento. Me atrevo a decirlo, probablemente esté a mi nivel en este punto. No te apresures a pensar que es el mismo chico de antes. Saber mira hacia otro lado. Ella sabía mucho. ¿O realmente lo hizo? Sus puños se aprietan ante la frustración que siente. Archer mira a Saber y suspira. Ya no tenía tiempo para esto. Camina hacia su maestro antes de mirar a Saber por última vez. ¿Y Saber? Saber mira a Archer una vez más. Por mucho que te sientas avergonzado por fallarle a Shirou en múltiples ocasiones, él siente lo mismo por no poder salvarte en muchas otras. Confía en mí. Se gira para mirar a su maestro. Realmente ahora, ustedes dos son demasiado similares. Archer avanza para encontrarse con Shirou, dejando a Saber sola con sus propios pensamientos. Chico. Tenemos que hablar. Shirou mira al héroe vestido de rojo. Archer. ¿Qué encontraste en la exploración? No mucho en realidad. Por lo que puedo ver de la ciudad, se ve igual que antes. La mañana también se acerca muy pronto. Necesitaremos un lugar para escondernos que esté cerca de una línea ley. Eso era obvio. No podían quedarse en su antiguo hogar ya que podría encontrarse con rostros familiares. ¿Quién sabe qué pasaría si se encontrara a sí mismo por accidente?
Eso sería demasiado difícil de explicar y consumiría demasiado tiempo para hacerlo. Si puedo recordar correctamente, ¿no había unos 3 lugares donde están las líneas ley? Shirou pregunta. Sí. La ciudad está llena de ellos. Sin embargo, los puntos más fuertes son la iglesia Kotomine, el lugar de Rin y el monte Enzo. Archer mira sumido en sus pensamientos. No podemos estar seguros de si Rin será nuestro aliado en este momento y todos sabemos que esa iglesia es un lugar embrujado para los dos. Un recuerdo parpadea en la mente de ambos. El sacerdote sonríe. Alégrate muchacho, porque tu deseo se hará realidad. Shirou aprieta el puño. Cualquier cosa relacionada con ese sacerdote falso lo enojaba sin parar. Por mucho que pueda relacionarse con él, por mucho que entienda a Kotomine Kirei, nunca le agradará. Así que eso deja el monte Enzo. ¿Pero no son estos lugares donde se puede invocar el Grial? Pregunta Mash. Archer coloca su brazo derecho a su lado. Parece que él mismo ha aprendido a hacer la pose de la conferencia Tosaka. Ciertamente. Sin embargo, también significa que aquí es donde se originan las líneas ley. Será más fácil para nosotros convocar a más sirvientes desde ese lugar. Los ojos de Shirou se abren al darse cuenta de la ventaja adicional de tomar el control de esa área. Al tener lugar allí, también podemos descartar dónde se puede invocar el Santo Grial. El Grial ha sido convocado en el monte Enzo demasiadas veces para que Shirou lo cuente. Si logran instalarse allí, podría existir la posibilidad de que puedan prepararse allí de antemano para recogerlo. Sin embargo, también había otro problema. ¿No había sirvientes colocados allí antes? Si mal no recuerdo, ¿fue Casteri un falso asesino? Si ya establecieron una base allí, entonces, ¿cómo lo sacamos? Escuchan un pitido. Parece que Chaldea tiene algo que decir sobre lo que está pasando. Hola. Aquí está el genio Da Vinci. El Caster of Chaldea dice con una sonrisa y un saludo. Parece que todavía tiene su propio ego y orgullo de sí misma sin importar la situación. Ella tose en su mano para ponerse seria. Ejecutamos un escaneo de esa área basado en la primera singularidad y la línea de tiempo alternativa. Parece que actualmente no hay servidores que residan en esa área. Archer levanta una ceja. ¿No es demasiado conveniente? ¿O realmente hemos sido convocados demasiado pronto para esto? Da Vinci se encoge de hombros. En cualquier caso, debemos dirigirnos allí primero para que podamos comprender completamente la situación y orientarnos. Podemos hablar más sobre la información que tenemos cuando estemos allí. Además de las extrañas lecturas de Shadow Servant, ¿o sí? Mash levanta la cabeza. ¿Dónde está Saber? Ella estaba luchando contra eso, sale de las sombras y se acerca a ellos. Estoy aquí, Mash. ¿Estás bien? Notó Shirou. Ella realmente es poderosa. Al notar que no estaba herida en absoluto y que su armadura se desvanecía en ese vestido negro, Shirou no pudo evitar sentirse asombrado nuevamente. Ella mira hacia abajo con su misma mirada fría con una ceja levantada. ¿Tienes tan poca fe en mí, Shirou? ¿Que no puedo vencer a una sola sombra? Agitando las manos y sacudiendo la cabeza, responde rápidamente. No. ¡No! Por supuesto que no. Yo solo, realmente no sabía qué decirle. ¿Realmente han cambiado tanto las cosas? Hasta el punto de que ni siquiera puede hablarle correctamente. Escuchan un suspiro. Archer habla antes de que esta situación se vuelva más incómoda entre los dos. Vamos a salir de aquí. Aprovechemos la luz del día para que ningún Servant nos ataque durante este tiempo. Mientras se preparan para irse, olvidan en qué dominio se encuentran actualmente. Después de todo, este era el bosque de Einzbern. El gobernante del castillo ve todo en el bosque. Dentro de los muros del castillo, Iliasbiel von Einzbern observaba cómo el grupo abandonaba el bosque. Ella notó como un extraño sirviente de las sombras apareció de la nada, el conocimiento que el grupo tenía sobre el Santo Grial, cuántos sirvientes había en el grupo. Sin embargo, hubo una rareza de la que Ilia tomó nota. Era el chico pelirrojo de ojos naranjas. La capacidad de copiar noble fantasmas, controlar múltiples Servants y luchar contra los enjambres de Zouken que la han estado molestando durante meses. Shirou, Shirou sintió familiaridad mientras caminaba por la ciudad de Miyama. Una calle familiar, una ciudad familiar, un tiempo familiar. Ha pasado tanto tiempo desde que bajó estos escalones. Incluso si este lugar no era su hogar, incluso si no era su mundo o su tiempo, este lugar se sentía muy cerca de su propio corazón.
Mash caminaba a su lado con su característica sudadera con capucha blanca y gris sobre su camisa negra y corbata roja. Con ambos ojos detrás de las gafas, mira la ciudad en la que nació y se crió. Fue pacífico por decirlo menos. La gente estaba haciendo sus cosas, las tiendas estaban abriendo y el aire estaba frío debido a la temporada. Nada fuera de lugar estaba sucediendo en este momento. Era el amanecer de una mañana aquí en Japón. Aún así, esta era la primera vez que experimentaba la ciudad por primera vez en la mañana. Después de ver este lugar incendiado, después de que solo se le permitiera caminar de noche, esta era sin duda una nueva mirada a la ciudad. Desde las pequeñas y bulliciosas tiendas hasta los modernos rascacielos, lo asimilaba todo como una turista. Entonces, este fue el lugar donde creció Senpai, Mash habla para sí misma. Mientras camina, Shirou gira la cabeza. Sí. Así es como debería verse el lugar. Nada parece haber cambiado mucho. Mash levanta la cabeza sorprendida. Ah. ¿Dije eso en voz alta? Shirou se ríe. No te preocupes, Mash. Una vez que todo esto termine, puedo darte un recorrido adecuado por mi casa. Entonces se da cuenta de su error. Ah. Pero han pasado 10 años donde estamos, quizás también cambió mucho. Mash lo mira y sonríe. Gracias, Senpai. Sin duda es algo que esperamos con ansias. Shirou sonríe a cambio antes de mirar hacia adelante. Él aprieta su mano. Una mentira. Al igual que en aquel entonces. Antes de que estuviera a punto de matar a Sakura, le dijo una mentira. Sin embargo, al mismo tiempo, no estaba levantando el cuchillo hacia ella, sino que mintió acerca de poder llevarla allí. Solo tenía alrededor de un año en caso de que no usara sus poderes al máximo. Mash realmente era similar tanto a Shirou como a Sakura y de muchas maneras. Un estudiante de primer año de Shirou Emiya, que depende de él como maestro y aliado y lo cuida al mismo tiempo. Sería difícil no notar las similitudes entre Mash y Sakura. Un tono más claro de púrpura, una mirada inocente y una hermosa sonrisa. Y al igual que Shirou, ella tiene un límite de tiempo como él lo estuvo alguna vez. Ambos tienen el mismo nivel de determinación y voluntad. Ambos son fuertes en sus creencias en las que creen, ambos arriesgan todo lo que tienen para proteger lo que valoran. Sacude la cabeza mientras camina. Su enfoque principal estaba en la singularidad actual. Aún así, no puede evitar pensar que tiene una forma de salvar a Mash Kirielite. Mientras los dos caminan para viajar al templo Ryudou, Saber camina detrás de ellos. Archer en forma de espíritu se adelanta. Saber, incapaz de hacerlo, simplemente elige caminar a su propio ritmo. Por mucho que te sientas avergonzado por fallarle a Shirou en múltiples ocasiones, él siente lo mismo por no poder salvarte en muchas otras. Las palabras de Archer resuenan en sus oídos mientras camina. Sus ojos se entierran en un ceño fruncido, mirando la imagen inocente delante de ella. Ella niega con la cabeza. Ella no es la Servant que era cuando fue convocada antes. Ella no es la noble y santa Artoria Pendragon. Ella cumplirá con su deber como Servant. Ella seguirá y obedecerá las órdenes de su maestro y restaurará a la humanidad. Sin embargo, sus puños se aprietan ante sus propios pensamientos. ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue tan difícil? Lo que siente actualmente es tan extraño para ella. ¿Por qué siente este conflicto dentro de su corazón? Huele. La desgarró en silencio. Estaba acostumbrada a ocultarlo como el rey sin emociones. Estaba acostumbrada porque tenía que convertirse en algo que ya no era humano y algo mucho más. Sin embargo, ella suspira. Tenías razón en volverte loco, Lancelot. Ella recuerda a su caballero oscuro del lago. Sus rugidos, sus convulsiones, su locura. Cómo su perdón lo llevó a buscar el castigo por sus pecados. Por redención por dañar a su rey y traicionarla así. Su deseo ahora era tan similar al de él. Sin embargo, nunca lo admitiría. Su deseo era algo que no merecía después de todo. Singularidad original. Singularidad. Fuyuki 2004. La ciudad hueca de todos los males del mundo. Fuyuki. Templo Ryudou. Este lugar no ha cambiado mucho a sus ojos. Lo que una vez fue un lugar tranquilo para visitar a su amigo Issei ahora era un lugar embrujado para él. Un templo budista sagrado cuyo nombre ha sido contaminado y su imagen arrastrada al infierno. La incomodidad de Shirou se mostró en su rostro. Hace una mueca mientras mira el edificio. Mash lo nota. Este lugar debe traerle malos recuerdos a Senpai. Ella mira el edificio una vez más.
Dado que es una demi-servant, le resulta difícil atravesar la barrera que rodea el templo de forma natural. La única manera de entrar es a través de la puerta principal. Incluso atravesar la puerta es una larga subida de ciertas escaleras, pero nada que no hayan hecho antes. Shirou señala hacia un lado. Deberíamos poder llegar a la caverna por aquí. Si mal no recuerdo, la barrera debería ser más débil por aquí. Se adentra en el bosque. Mash empuja hacia adelante para seguirlo. Ella lo sintió. Una gran tensión en su cuerpo mientras intentaba atravesar el bosque. Intenta obligarla a retroceder. Ella trata de ir en contra de eso. Mash. ¿Estás? Solo espérame, senpai. Ella empuja contra la fuerza. Era como caminar a través de una tormenta. Cada paso que intenta dar un paso adelante, la empujan 10 hacia atrás. NGH. Ella empuja hacia adelante a pesar de todo. Algo como esto no puede detenerla. NGGH. Lo logra, pero casi se tropieza en los terrenos del bosque. El peso todavía está sobre ella, pero ahora era mucho más débil. Podría arreglárselas si la fuerza sobre ella fuera así de débil. Ella deja escapar algunas respiraciones antes de recomponerse una vez más. Lo logré a través de senpai. Un suspiro de alivio. Pensó que la barrera sería mucho más débil debido a que ella era una demi-servant, pero parece que todavía la afecta mucho. Archer estaba usando una ruta diferente para llegar allí y Saber también tiene su propio camino, dejándolos a los dos solos para entrar a la caverna. Un pitido hace eco en el reloj de pulsera de Shirou. En una luz azul parpadeante, Romani aparece una vez más. Has estado aquí antes, ¿verdad Shirou? Así que el lugar donde se invoca el Grial está por aquí, ¿verdad? Asintiendo, Shirou camina por el bosque. Sí. Debería estar cerca de algún arroyo cercano, él lo escuchó. Agua que fluye. Sí. Está justo aquí. Lo encontró. Una pared de montaña. Normalmente, la gente le daría la espalda y seguiría adelante. Pero sin duda este era el lugar. Camina hacia la pared, pasando el camuflaje. Mash sigue la suite. Ambos entran para ver una gran caverna. Los años se formaron en las rocas mientras las estalactitas caían por sus lágrimas de agua poco a poco. Pilares naturales de piedra formados alrededor de la cueva. El aire siniestro que pasa por la caverna apesta a poderes antiguos. Aquí fue donde se libró la última batalla de la Guerra del Grial. Era lo mismo que antes en sus recuerdos. Ancho, grande y vacío. Camina hacia adelante, ignorando el mundo que lo rodea. Simplemente está perdido en un viaje por el pasado. Se detiene en cierto punto para arrodillarse y poner las manos en el suelo. Mash lo mira con preocupación. Sí. Este es el lugar donde me mataste. Mash se vuelve para ver llegar a su servant de clase Saber. La incomodidad de Shirou era obvia una vez más. Sacar a relucir el pasado y forzarlo una vez más, qué crueldad. Ya, veo, Mash no sabe qué decir. ¿Qué iba a hacer ella con esta situación también? Ella sabe de su relación, sabe de sus batallas, luchas y traiciones. Pero, ¿quién era ella para decir nada en absoluto? Este era un pasado que les pertenecía y ella no tomaba parte en él. Saber se acerca a Shirou. Shiro, él parece perdido en sus pensamientos, sin siquiera prestarle atención. Casi como si su propia alma, su propio sentido de ser, fuera arrastrado a otro tiempo y lugar. Algún otro reino de la realidad mientras mira fijamente a un abismo vacío. Aparece en su mente. Fue un destello, pero incluso él podía recordarlo. Estaba lloviendo. En una llanura llena de nada más que vacío, estaba lloviendo una tormenta. Los relámpagos chocaban entre sí y los sonidos de los truenos luchaban en los vientos. La brisa del viento se podía sentir en su cabello mientras miraba este mundo. El cielo se oscureció como si fuera de noche. Era imposible saber si había solo una luna que estaba afuera. En medio de esta tormenta, una pequeña chispa de llama. No importa cuán fuerte fuera el viento, la llama nunca se apagó. No importa cuánta agua se vierta sobre el débil resplandor, nunca se rindió ni se apagó. Su luz roja y naranja brillaba débilmente en esta tormenta. Como un sueño que estaba a punto de desvanecerse de la memoria. Aparece la memoria. Recuerda una noche lluviosa casi exactamente como esta. Las gotas de lluvia tan similares, las brisas del viento y el cielo oscuro. Todo era tan similar a esa noche. Ese día juró ser un héroe de la justicia para una persona singular. Ese día se juró a sí mismo que protegería a Sakura de todo.
Si el mundo entero la abandonara, entonces él echaría a un lado el mundo. Si todos la condenaran y la persiguieran, él la ayudaría a cargar con ese castigo. Si fue egoísta salvarla, entonces él sería el hombre más egoísta del mundo. Esa era su nueva definición de héroe. ¿Realmente había cumplido su promesa de protegerla? Este pensamiento cruza su mente mientras se esfuerza en esta gran orden. En este punto, con tantos recuerdos del pasado y eventos que salen a buscarlo, tantas viejas batallas que podrían revivir podrían salir a la luz, ya no se siente como si él estuviera haciendo esto por ella. Su mente corre en este mundo. Por extraño que parezca, este mundo es reconfortante para él. No sabía por qué le trajo esta paz. Pero la extraña belleza de todo eso le hace sentir que nada puede invadir sus pensamientos, su privacidad, su propia paz. Este lugar es el lugar perfecto para que él solo piense para sí mismo. Sintió duda. No, eso no fue todo. ¿Él estaba confundido? No, tampoco era eso. Tal vez se perdería una mejor explicación. Conoce su camino y su destino. Ha dado pasos en esa dirección. Pero, ¿cuánto más lejos está ese camino? ¿Hasta cuándo quedará sin recompensa este esfuerzo suyo? Aunque Shirou Emiya no es del tipo que piensa de manera egoísta, se pregunta cuánto tiempo pasará antes de poder ver a Sakura Matou una vez más o al menos salvar el mundo para que ella viva en él. Tú, realmente eres similar a mí, ¿eh? Sus ojos se abren cuando se da cuenta de que no está solo en este mundo. Era el mismo anciano de antes cuando fue convocado. No sabía quién era este anciano. Ni siquiera conocía su propia apariencia. Esto era muy diferente de antes. Se sentía como si este anciano estuviera invadiendo sus pensamientos ahora. Mira a su alrededor para verlo, pero no lo encuentra por ninguna parte. Estaba en algún lugar de este mundo con él, pero al mismo tiempo no estaba cerca de él en absoluto. Se sentía tan cerca y tan distante a la vez que era imposible encontrarlo. Shirou lo escucha reírse con ganas. Bueno, supongo que podría cuidar a un joven como tú, siente que alguien toca su hombro. ¿Senpai? Mash pregunta preocupado. Shirou mira a su alrededor y se encuentra de nuevo en la cueva. El cielo sustituido por un techo de piedra vieja y de canto. Las extrañas paredes grises se mezclan con ese tono de luz jade que cubre el área. La tormenta de lluvia siendo reemplazada por las gotas de agua de las estalactitas. Shirou se sorprendió por su repentino regreso a la realidad. Se vuelve hacia Mash con una mirada inquisitiva. Ah, Mash. Estabas mirando la caverna por un rato, ¿había algo en tu mente, Sevenai? Vuelve a mirar hacia la caverna. Muy lejos de su mundo pacífico. Él niega con la cabeza. No debería estar tan distraído. No. No pasó nada. Sigamos adelante. Él avanza. Sin embargo, incluso Mash podía decir que algo estaba en su mente. Hay algo que lo distrae o incluso lo aleja. Ella mira a su senpai antes de sentir una mano en su hombro. Saber mira a Shirou antes de volverse hacia Mash. No pienses demasiado en eso, Mash. Incluso cuando yo era su servant, siempre estaba perdido en sus pensamientos. Ella no le cree. Pero, de nuevo, ese era su pasado. Saber probablemente sabía más sobre Shirou que nunca en el último año. Sí. Ella mira hacia adelante una vez más antes de dar el siguiente paso. Artoria los mira antes de seguir la suite. Muy bien. Esa es la línea ley establecida. Ahora podemos convocar a los otros sirvientes. Doctor Romani dice con una señal de victoria. Hombre. Hacer algo como esto no ha sido tan fácil desde Roma u Orleans. Sí. Shirou responde mientras piensa. Recuerda la escalada de dificultad con cada singularidad. Es extraño lo difícil que fue conectarse incluso a una sola línea ley después. Camelot fue sin duda ese gran pico en dificultad. Se las arregló para tratar con Estados Unidos muy bien, pero desde Camelot, las cosas se han intensificado a un grado tan anormal. Mantenerse al día con todo ya no era tarea fácil. Bueno, entonces. Es hora de hablar sobre lo que encontramos en ese bosque. Archer habló. Entró poco después de que ellos llegaran. Shirou frunce el ceño. Sí. Ese sirviente de las sombras, Kuchulain. El sabueso de Ulster. Cielos, que nos encontremos con alguien como él 3 veces es solo, suspira el doctor Romani. Shirou se aleja de él ya que Romani no se da cuenta de que es la 4ª vez que se encuentra con él. La primera fue durante su propia guerra del Santo Grial. ¿Cómo podrían olvidar? Les dejó la cicatriz en sus corazones. Un regalo de despedida como tú lo llamas.
Para Shirou, murió al principio de la guerra, poco después de que se revelara la sombra. El segundo para Shirou fue durante la primera singularidad. Ese enérgico hombre de cabello azul se volvió más sabio cuando su clase cambió de Lancer a Caster. Su preferencia por una lanza aún permanece. Su ayuda fue la que más ayudó contra el arquero corrupto de ese periodo. La tercera fue durante la quinta singularidad, América. Como el que asiste al portador del Santo Grial, como el que lo empuñó el último. Su fuerza como berserker y alter era una pesadilla. Capaz de defenderse de los espíritus heroicos divinos y entidades poderosas por su cuenta, Kuchulain Alter era una amenaza difícil de enfrentar. Ahora, estaba esta guerra del Grial. Como un sirviente de las sombras. Es posible que se hayan enfrentado a los servidores de las sombras antes, pero entendieron que eran solo meras copias. Ahora, esta sombra se sentía más cercana a su ser original en fuerza. El aura que emanaba de él no era una broma. A decir verdad, hay algo que debo agregar. Se vuelven hacia Saber. Oh. ¿Tienes información, Saber? Ella asiente. Sí. Esa versión de la sombra de Kuchulain no se sentía como su verdadera fuerza. Más bien se sentía similar a cuando luché contra él durante la quinta guerra del Santo Grial. Shirou recuerda eso. Esa fue la primera vez que vio la fuerza de Artoria Pendragon como Servant. Potente, fuerte, inflexible. Él dijo que estaba siendo retenido con un sello de comando en ese entonces, ciertamente. Me di cuenta de que lo derroté con demasiada facilidad. Su fuerza no era tan fuerte como sus leyendas lo hacían creer. Archer se ríe. Hombre, debe tener mala suerte sin importar a dónde vaya, Shirou suspira. Esa es la única cosa que él y nosotros dos tenemos en común. Archer se vuelve hacia su yo más joven con una mirada. Realmente no puede devolver ese comentario ya que ambos saben lo terrible que suele ser su suerte. Desde encontrarse en situaciones ineludibles hasta cómo conversar con las mujeres, terminan tirando del extremo corto del palo y encontrando formas de adaptarse a la situación. El doctor Romani tose. Oh. Pero eso no explica ese aumento en los Servants. Por lo general, eso no entra en nuestras lecturas, pero esta vez, Saber mira hacia abajo. Casi como si quisiera evitar su mirada. En realidad, tengo más información. ¿Eh? ¿Qué más tienes? Pregunta el doctor Romani. Saber parece en conflicto por un segundo antes de volver su mirada hacia Shirou una vez más. Shirou, creo que es posible que haya despertado antes de lo esperado. Los caldeos parecen confundidos. Disculpa. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunta Da Vinci. Senpai, tú, ella se vuelve hacia su maestro antes de ver sus ojos muy abiertos. Estás bromeando, ¿verdad? De ninguna manera, eso es, estaba preguntando frenéticamente. Su respiración se aceleraba. Sus manos temblaban. Empezó a sudar furiosamente. De repente se sintió como si le pusieran un peso sobre los hombros y no pudiera quitárselo. Sus sentidos comienzan a adormecerse hasta el punto del dolor. Baño fue imposible. No solo era demasiado pronto, sino que no había manera. Ya era tan tarde. No, eso no debería ser, eso era imposible. Bomba de baño, sin embargo, no podía negar esa posibilidad. Eso fue mucho más aterrador entonces, lo que el grupo podría darse cuenta. Archer mira a Shirou antes de volverse hacia Saber y suspirar. Ya veo, así que eso es lo que estás sugiriendo. Cierra los ojos para evitar el dolor de cabeza. De verdad, qué lío. Espera, ¿sabes lo que está pasando, Archer? Miran a Archer para exigir una explicación. Archer se vuelve hacia ellos con una expresión seria. Resulta que esta singularidad será mucho más difícil de lo que pensábamos que sería. Saber mira a los caldeos. Ciertamente. Eso es porque, hay viento, ella apunta al Servant deformado. Este extraño Servant de clase Assassin que pertenecía a un anciano decrépito y decadente. Después de que ella se ocupe de él, se dirigirá a Shirou. Ella lo protegerá esta vez. Estalla. Una poderosa ráfaga de viento brota de su espada. Dirigida hacia su objetivo, sin duda lo mataría. Esta habilidad es poderosa y puede enfrentarse a poderosos guerreros. Contra alguien tan débil como Assassin, lo aniquilaría. Pero parece que ella lo subestimó. Cuando el viento lo golpea, fluye a través de él como si no hubiera nada allí. Sus ojos se abren cuando ve el puñal revelarse del brazo de Assassin. Ella lo esquiva por poco. Ahora, él está en el lado opuesto de donde una vez estuvieron uno frente al otro. Protección contra el viento. Esa es una habilidad que tengo.
Ella se pone en una postura. Su espada lista para cortar a su oponente por la mitad. Assassin la mira fijamente. Está bien si eliges no atacar. Sin embargo, mi maestro está entreteniendo a ese chico en este momento, sus ojos se abren ante lo que esto podría significar. Maldito seas. Él se ríe. Pero eso debería importar poco ahora. Podía decir que él estaba sonriendo bajo esa máscara. Sus ojos se abren cuando se da cuenta de por qué él es tan presumido. Después de todo, solo tenía que distraerte por un momento. Da un paso atrás cuando los zarcillos brotan del suelo de madera. Varios estallaron a la vez como púas. Luego, como si cambiaran de forma, se envuelven alrededor de sus piernas. La sombra la devora lentamente de abajo hacia arriba. Toda su existencia se está pudriendo desde los pies. No puede sentir la mitad inferior de su cuerpo como si ya no fuera parte de este mundo. ¡Ak! Duele. Todo duele. La oscuridad se extiende a su alrededor. Esta oscuridad absoluta de la que ni siquiera la luz de la luna puede escapar. Esta cosa devora a los sirvientes. Como una servante en sí misma, no tiene ninguna posibilidad contra esta cosa, tiene que escapar, tiene que salir de aquí, parece que puedes resistir un poco a la sombra, como se esperaba de la clase servant más suprema. Assassin comienza a desenvolver su brazo derecho mientras dice eso. Asesino. Ella dice a través de sus dientes apretados, maldiciendo su nombre. Pero antes de que esa sombra te devore, incluso antes de que tengas la oportunidad de escapar, un brazo largo y deforme cae al suelo. Su longitud es antinatural, su presencia está maldita. Este brazo no pertenecía al de un humano, sin embargo, este servant lo empuñaba normalmente. Me llevaré ese corazón. Ella mira a Assassin y luego al suelo. No había salida. No había escapatoria. Era morir por las manos de la sombra o por las manos de Assassin. Noble fantasma, Assassin levanta su brazo, cantando el verdadero nombre de su brazo. Brilla en rojo como la piel que se presiona contra la luz. La energía que irradia está maldita. Este era el fantasma noble de un hombre que vendió su brazo derecho por el poder de un demonio. Cacareando, enojado, casi como un loco, se tambalea hacia adelante y estira el brazo. Zabanilla. Fue en ese momento, un chico pelirrojo entra en su visión. Saber hizo su elección. Shiro, perdóname. Ella corta el brazo y se sumerge en la sombra, con la esperanza de enfrentarse a ella y volver con su maestro. Ella nunca tendría esa oportunidad. En cambio, ella lo traicionará y lo romperá más de lo que ya estaba. Creo que la sombra se ha despertado temprano. Ella recuerda ese recuerdo. Esa fue su primera traición a Shiro Emilia. Shadow. Lo siento, no entiendo, pero ¿qué es esto? Oyen vomitar. Se giran para ver a Shiro tambaleándose hacia adelante, arrodillándose en el suelo mientras trata de orientarse. Senpai. Mash corre al lado de Shiro una vez más mientras ella lo sostiene. Sus ojos están muy abiertos y parece que sus pupilas se están encogiendo. Su temblor era visiblemente peor. Se estaba derrumbando. Archer mira al Dr. Romani. Supongo que nunca ha hablado de su guerra del Grial. Él niega con la cabeza. Nunca nos entrometimos en eso. Parecía un tema demasiado difícil para hablar. Da Vinci asiente a eso. Para colmo, la mayoría de nosotros estamos enfocados en salvar a la humanidad y resolver las singularidades. Al ver su voluntad y determinación, pensamos que su estado mental era lo suficientemente fuerte como para lidiar con todo esto. Ella mira hacia abajo al chico sacudido. Pensar que su pasado lo afectó tanto, Archer se cruza de brazos. Por supuesto que lo sería. Esa guerra del Grial puede no ser en la que participé o en la que no recuerdo, sin embargo, Archer recuerda haber visto el Santo Grial por primera vez. Apenas lo recuerda. Pero él lo ve. De pie sobre el lago cerca del templo Ryudou, donde el sacerdote retuvo a Ilya como rehén. Esa cosa que iba a ser el Santo Grial era algo más contaminado por el mal que cualquier objeto demoníaco con el que se encontrara en su vida. Si bien experimentó el mal de primera mano, el niño lo pasó peor. Era bastante obvio que lo era. Después de todo, incluso en su guerra del Grial, su brazo permaneció intacto durante toda su duración. Que esa versión de él se cortara su propio brazo y salvara su yo pasado a pesar de su deseo de terminar con su servidumbre dice mucho de cuán grave era la situación en esa guerra del Grial. Lo que enfrentó el chico fue ciertamente peor que cualquier pesadilla que pudiéramos soñar. Saber mira a Shiro una vez más. Su propia culpa se apodera de ella, sus propios pecados le devuelven la mirada mientras el chico al que juró proteger se está derrumbando.
Nadie alrededor podía hacer nada por él. A ella no se le permitió ese derecho. No se le permitió ayudar. Ella no tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, aún así, sus pecados han causado esta pesadilla para el niño. Esta traición lo llevó a eso. Innumerables veces se fallaron unos a otros, se acumularon y llevaron a una consecuencia. Shirou ya ni siquiera podía pensar con claridad. Tendría que luchar contra Sakura Matou otra vez, tendría que enfrentarse a ella una vez más, esto no debería ser, esto no puede ser, esto fue demasiado. Ahogar. Ahogarse en ella. Esta fue la consecuencia de sus acciones. Este fue su pecado. Condenar. Debe ser condenado al sufrimiento. No se le debe permitir ser feliz. Sus crímenes son demasiados. Sus crímenes son demasiado grandes. Sus crímenes son demasiado graves. Sus pecados son demasiado malvados. Morir. Morir. Hay penas por el pecado. Hay 5 penales iniciales. Las penalizaciones iniciales son 5. Pena de vida, pena de cuerpo, pena de libertad, pena de fama, pena de fortuna. Despreciarlo. Maldito sea. Dadle la pena que se extiende al sufrimiento, a la malicia, a la oscuridad, al barro. Negarle lo que debe recibir. Negarle su sueño, negarle su amor, negarle. Negar, negar, negar. Sus crímenes son demasiados. Crimen consciente, crimen inconsciente, crimen civil, asesinato, ignorancia, homicidio, violencia, crimen de guerra, muerte, 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 muerte. Sufrir. Sufrir. Una punzada de dolor lo devuelve a la realidad. Sus ojos vuelven a la normalidad cuando ve a Da Vinci, Romani y Archer con una expresión de asombro en sus rostros mientras miran a la persona frente a él. Sus bocas se abren ante la acción cometida. Saber se arrodilló frente a él, con su mano extendida hacia afuera. A Saber le dio una palmada en la espalda. Necesitamos concentrarnos por ahora, Shirou. Sea lo que sea que estés experimentando en este momento, debe dejarse de lado. Qué hipócrita de mi parte, piensa para sí misma mientras sermonea a Shirou. Sable, soy tu servant. Tú eres mi máster. Si queremos ganar esta guerra del Grial, esta extraña singularidad, entonces necesito que estés en tu mejor condición, Shirou. Shirou, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu Sakura Matou? Sus ojos se abren cuando Saber gira. El sentimiento de incomodidad en su corazón se fortalece, pero al mismo tiempo crece la motivación. No sabe lo que siente, pero, gracias, Saber. Por ayudarme una vez más. Lo dice como un susurro. Casi nadie debería escuchar lo que dice. Pero Saber se detiene en seco. Sus ojos se asoman por encima de su hombro para ver a ese joven que ahora es más adulto pero nunca ha cambiado. Ese era su maestro, Shirou Emiya. Dudaría de sí mismo, se maldeciría a sí mismo, se odiaría a sí mismo, pero nunca haría algo similar a los demás. Se vuelve hacia el resto del grupo. Convoquemos a los demás primero. Entonces podremos tratar adecuadamente con esta singularidad. Ah, sí, el Dr. Romani luce aterrorizado. Da Vinci suspira mientras presiona un montón de botones. Solo espera. Los convocaremos allí en aproximadamente, la luz llenó la caverna. Lo que se suponía que estaba oscuro brillaba como un relámpago blanco. El grupo debería llegar pronto. Ahora. Una ráfaga de viento se abre paso a través de la caverna, revelando a los otros sirvientes que llegaron. Aparecieron Irisbiel Bone Inzbern, Merlin, Sieg, Mordred, Gilgamesh y Medusa. Con esta gran cantidad de sirvientes, normalmente uno debería ganar una guerra del Grial. Un candidato a gran servidor está incluido en este grupo. Merlin mira a su alrededor para ver dónde ha sido convocado. Este lugar me recuerda a esa caverna en Babilonia. Realmente ahora, la cantidad de coincidencias que conducen a esto es realmente demasiada. Su tono angustioso aún permanece en su voz. De repente grita sorprendido cuando Excalibur fue colocado cerca de su garganta. Artoria. No puedes intentar matarme por favor. Merlin dice mientras suda. Mientras hagas lo que se te pide y nada más, Merlin. No tengo paciencia con tu actitud actual. Ella dice tan sin emociones como siempre mientras lo mira fijamente. ¿De verdad, cuándo diablos te pusiste tan frío? Incluso me miras como si fuera una especie de Lo entiendo. Lo entiendo. Irisbiel ve a su hijo luchando por ponerse de pie. Mash, ¿qué le pasó? Ella corre hacia Shirou en un esfuerzo por ayudarlo a ponerse de pie. No. Tengo esto, Irisbiel. No tienes que, ella niega con la cabeza.
Aunque no eres de mi mundo ni de mi época, sigues siendo el hijo de Kiritsuru. Eso te convierte en mi hijo. ¿Entendido? Al mirarla a la cara, se olvida de lo maternal que puede ser a pesar de su actitud a veces diabólica. Gracias, Irisbiel. Ella hace pucheros. Caray, te mataría llamarme mamá o al menos Iri. Shirou se ríe. ¿Terminaste de arreglarte, farsante? Ya me insultaste al convocarme en una caverna tan polvorienta. Shirou mira hacia adelante para ver a Gilgamesh mientras sostiene su bastón. Sin embargo, debo admitir que el prana en esta área es realmente exquisito. Permitiré este error. Seguiré adelante y estableceré un territorio aquí. Shirou suspira. Sigue siendo tan condescendiente como siempre, rey de los héroes. Alégrate de que no soy mi propio arquero, Shirou Emilia. Porque él tiene más ego que yo. Eso desconcertó a Shirou. No había manera de que alguien pudiera ser una pieza tan egoísta, orgullosa y advenediza de, fuaa, él realmente puede imaginárselo. No importa. Merlin. Exijo que tú y las muñecas me ayuden de esa manera. Mientras tanto, Sieg mira a su alrededor mientras Merlin lo golpea con un bastón. ¿Eh? El mago sonríe. ¿Por muñecas se refiere a mí y a Irisbiel? ¿Cómo es eso? Sieg pregunta inquisitivamente. Creo que tiene que ver con que ambos son homúnculos. El rey es perceptivo de esa manera, pero por lo general carece de cualquier forma de tacto. Escuché que eres un mago holgazán. Merlin se ríe mientras pone una mano en la nuca y sigue a Gilgamesh. Sieg mira a Irisbiel cuidando a su maestro antes de que ella misma siga la suite. Él suspira mientras sigue la suite. En cuanto a Medusa y Mordred, están en la parte de atrás mirando la situación. ¿Saber no es tu padre? Medusa le pregunta a la joven con problemas. Mordred se burla. Sabes que también soy Saber, ¿verdad? Solo llámame como todos los demás. Mi verdadero nombre debería ser obvio. Realmente no importa en este momento. Me disculpo. Es la fuerza de la costumbre. El silencio reina entre los dos. Fue incómodo para cualquiera que estuviera mirando, pero ambos permanecieron en su lugar como si fuera natural. Oye. Mordred llama a la mujer aparentemente tranquila y reservada. No sabía lo que estaba a punto de preguntar. No sabía por qué iba a preguntarlo. Pero tenía que dejarlo salir a pesar de todo. Ryder levanta una ceja. No era obvio debido a su venda en los ojos, pero si alguien le prestara atención a su rostro, lo sería. ¿Es cierto que mataste a mi padre en tu guerra del Grial? Medusa no tuvo otra respuesta que sí. Sin embargo, no fue solo gracias a ella. Ella mira al chico orientándose antes de volverse hacia Mordred. Ella asiente con la cabeza. Mordred mira hacia abajo aún más. Era como era ahora, o cuando era, Mordred no sabía por qué estaba preguntando esto. Sería mejor hablar con su padre directamente o incluso con su propio maestro. Sin embargo, la dificultad de hacerlo parecía demasiado grande para ella. Por lo general, simplemente iría directo al problema, pero ahora termina dudando, incluso cuestionándose a sí misma aún más gracias al problema que tiene en su propio corazón. Jinete asiente. Shirou y yo luchamos contra ella cuando ya estaba corrompida. La forma en que está ahora es mansa en comparación con la de entonces. Ella recuerda haber luchado contra Saber en el último momento de la guerra del Grial. Era fría, poderosa, implacable. Una bestia en el campo de batalla que podría desatar continuamente su noble fantasma como si no fuera más que un arma disparada con munición ilimitada. Fue una batalla para probar cuánto tiempo ella misma podría resistir contra ella y cuánta confianza pondría Shirou en ella. Dio sus frutos al final. Cómo es Saber ahora es mucho más dócil, mucho más emocional. Puede que todavía esté ennegrecida por el contenido del Grial, pero esta versión, este lado de Artoria Pendragon parece ser mucho más humano que antes. Ya veo, el silencio reina entre los dos una vez más. Shirou decidió ir al templo. Se fue solo, escabulléndose para no molestar a los demás. Quería tiempo para sí mismo. Quería pensar. Le recuerda la vez que se escabullía de su propia casa para hacer la compra y encontrarse con Ilia. Recuerda que Sakura y Saber lo regañaron después y, para su consternación, lo castigaron negándole la entrada a la cocina ese día. Fue un recuerdo tan dulce, una historia tan inocente que no duró. Empezó a empujar más allá del bosque y terminó cerca de las puertas del templo una vez más. Este era un terreno embrujado para Shirou Emilia. Aquí fue donde perdió a Saber debido a su propia debilidad como maestro y un fracaso como mago.
Sakura, piensa en su amante. Si se despertó tan temprano, él debe cuidar a Zouken Matou. Era una clara amenaza para la guerra del Grial. Pero eso significaría superar un obstáculo completamente diferente. Para contar su historia de su guerra del Grial. Compartir su dolor y hablar de él con otras personas. No es fácil para él. Lo más difícil para él sería pedir ayuda a otros porque no la merece. Ser compadecido porque no lo merece. Ser feliz porque no se lo merece. Da un paso hacia los terrenos huecos del templo. Recuerda que nevaba el día que perdió a Saber. Si tan solo hubiera estado un segundo antes usando ese Command Seal, ella no habría tenido que morir. Si tan solo confiara más en ella, entonces no habría tenido que morir. Shirou Emiya ha cometido muchos pecados. Cometerá pecado tras pecado por Sakura Matou. Sin embargo, si tiene que pecar contra la misma Sakura Matou, no puedes escapar del pasado, él niega con la cabeza. Este asunto ya era bastante difícil como es. Cierra los ojos. Esta vez, no fallaría. Él se aseguraría de eso. Si tiene que enfrentarse a su pasado, entonces lo hará. Si tiene que luchar, luchará. Pero, es difícil deshacerse de su propia duda en su corazón. Oye, pareces un tipo poderoso, ¿verdad? Los ojos de Shirou se abren cuando se vuelve para ver quién estaba detrás de él. Parecía haber una chica con cabello plateado y ojos azules. Llevaba un kimono japonés azul oscuro tradicional y una envoltura roja alrededor de su cuerpo. Su cabello estaba atado a una cola de caballo con una peluca de aspecto afilado. Parecería una chica ordinaria con un extraño sentido de la moda. Pero ella parecía manejar 4 katanas. ¿Eres? Shirou entra en pánico y saca a Kansou y Bakuya. La niña ve las espadas y sonríe. Oh. Parece que realmente eres especial, ¿eh? En un instante, se lanza hacia adelante y lo golpea con 2 de sus espadas. Shirou apenas logra bloquear sus ataques. Un sirviente. La mujer sostiene una de sus katanas detrás de su espalda y apunta con otra a Shirou. Mi nombre es Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Anrunoru, Eso es demasiado bocado. Se da cuenta de lo largo que es su nombre y suspira. ¿Sabes qué? Solo llámame por mi nombre real. Envaina la espada por su espalda y se enfoca en usar solo una. Soy Musashi Miyamoto. Una espada china viajera. Ella sonríe cuando los ojos de Shirou se abren como platos. Este fue el espadachín más grande de todo Japón. En toda la leyenda, en toda la historia, solo hubo un espadachín cuya historia de habilidad fue reverenciada por miles de personas. Mientras que Arthur tiene su famosa historia con su famosa espada, Musashi tuvo su famosa historia con su famosa habilidad. Orgullosa de lo que su nombre ha invocado en el niño, adopta su postura. Vamos a tener un duelo divertido ahora. Maldita sea. ¿Cómo diablos sigo metiéndome en este tipo de situación? Levanta la guardia cuando comienza el duelo entre ellos. En otro lugar de Fuyuki, en una iglesia en la colina, había un sacerdote que estaba leyendo una Biblia. Kirei. El falso sacerdote voltea a ver quién lo llamó. Rey de los héroes. El orgulloso rey se sienta en uno de los asientos de la capilla. Su expresión es de curiosidad, ira y confusión. Kirei lo mira. ¿Ocurre algo? Gilgamesh mira